acá, podría encontrarse muchas situaciones porque aquí estamos hablando de un vector de variables independientes, ¿verdad? Posiblemente está constituido por K variables, ¿verdad? X, donde en algunas puede haber correlación directa, en otras puede ser inversa, bueno, diferentes situaciones y magnitudes diferentes también, como hablamos ahí con calma y con buena letra la vez pasada también, de qué tipo de situaciones también nos encontramos en las que esas combinaciones bivariadas, ¿verdad? X1, X2, X1, X3 y todas las combinaciones de ese vector de X, este, podrían estar entonces influyendo en esa tendencia de variabilidad de nuestra variable respuesta, ¿verdad? Y esa variable respuesta yo me la podría imaginar como un costo de producción o un costo de desechar o de desestimar producto que es defectuoso, como nos sugerían por ahí la vez pasada. Pero en realidad yo le puedo poner cualquier nombre y apellido, como también algo que sugirieron ahí un compañero, ya no recuerdo ahorita, disculpen quién era, la relación entre el desempleo y la inflación, etcétera, ¿verdad? O sea, imagínense el tipo de hipótesis o el tipo de teorías que podríamos buscar probar y ya ustedes a estas alturas de la carrera ya tienen bastante material, ¿verdad? Ya bastante como formación e inquietudes de qué tipo de investigaciones podrían hacer sentido hacer, ¿verdad? Por todas va a pasar el entender cómo, sí, cómo se comportan esas combinaciones de variables, ¿verdad? Porque casi nunca, por eso es relevante toda esta parte que estamos hablando en este momento en el curso, porque normalmente estamos hablando de fenómenos multivariados y no de una X contra una y entender simplemente relaciones básicamente entre dos bivariadas o ni siquiera univariadas. Tomen entonces en cuenta, estamos parados en este momento en la, digamos, formación estadística que ustedes llevan, la formación cuantitativa, si quieren, que no es matemática, sino de modelación. Finalmente, estamos parados un poco en este punto de trascender del análisis univariado, donde me preguntaban qué tan probable es que de un grupo de 6 personas, 2 acepten una promoción, ¿verdad? Si la probabilidad de que cada uno acepte una promoción es P, ¿verdad? Eh, entonces, ahorita estamos tratando un poco de ir un poco más allá de eso en esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando hoy y hoy quisiera también un poco provocar, ojalá, a la misma medida que han venido participando de manera excelente ustedes en la sesión pasada, provocar un poco la discusión también de qué es este concepto y adelantarme también inclusive, qué es este concepto de qué son diferencias significativas, el concepto de significancia como tal, o sea, qué tiene significado estadístico, ¿verdad? De una forma lo más, igual como lo hemos venido haciendo, espero lo más intuitivo posible. Entonces, vamos a arrancar con la sesión de hoy. Vamos a seguir entonces hablando de funciones, de variables aleatorias. De nuevo, muy desde el punto de vista estadístico, de teoría estadística, no nos sustraemos de la naturaleza aquí del curso. Entonces, no es un ejercicio matemático, sino entender qué tipo de combinaciones nos podemos encontrar y qué implicaciones tienen, ¿verdad? Entonces, nada más para retomar aquí donde habíamos cerrado la vez pasada. Ahora me recuerdan, por favor, también en algún momento, seguramente al final, hacer algunas aclaraciones sobre los libros y sobre las sesiones y esto. Los videos, ahí hubo algunos correos, no quise contestar cada uno, sino hacer las aclaraciones aquí en la clase propiamente para que no haya dudas en el futuro. Y ahí seguramente no fui tan explícito. Bueno, entonces en caso de variables normales, si tenemos x1, x2 hasta xn independientes, cada una son independientes entre sí, las observaciones que hacemos en uno no determinan lo que observamos en la 2 y hasta así hasta la n.
y cada XY es, por sí sola, es normal con su propia media, mu I, y sigma cuadrado I, cada una con su propia media y su propia varianza. Entonces, cuando tenemos constantes AI, seguimos en esta lógica de variables ponderadas, ¿verdad? Para finalmente terminar en modelos lineales. Lo primero que tenemos que decir es que en el inciso A es que cada una de estas variables ponderadas por su coeficiente, o sea, AI, XY, es según, o sea, esto es aplicando todo lo que hablamos en la sesión pasada. Sería entonces, recuerden que sería normal y cada una de las medias de cada una de las variables, medias poblacionales, el mu i. Ay, Andrés, gracias. Si cada una de las medias estaría ponderada por su coeficiente AI, ¿no? Por ejemplo, decíamos la vez pasada, si estuviéramos trabajando con diferentes costos de desecho, ¿verdad? O más bien de arreglar vehículos que salen de diferentes líneas de producción. Entonces, sabemos que cada una de esas variables de costo total, ¿verdad? De costo total de cada línea de producción sería la media poblacional de producción, ese mu i, multiplicado por el costo, ¿verdad? El ponderador respectivo de cada una de esas líneas, ¿verdad? De la I. Y también, aquí de la misma manera de recordatorio, las varianzas las vamos a calcular, ahora ponderando ya no solo por el AI de manera lineal, sino que salían como AI al cuadrado, ¿verdad? De la parte de las cosas que encontramos, que inclusive en las primeras filminas de la sesión pasada lo desarrollamos de una forma bastante intuitiva, que ese coeficiente, ahí en ese ejemplito creo que era un 3, ¿verdad? Que salía como factor común, y a la hora de salir de la diferencia cuadrática, de hecho alguien la vez pasada muy atinadamente nos sugirió que la varianza en cierta forma era un promedio de los cuadrados, exactamente, eso es, ¿verdad? Un cuadrado medio, y ese coeficiente, por tanto, salía al cuadrado, ¿verdad? O sea, esto no es como, no es algo en lo que tenemos que creer, sino que lo probamos ahí apropiadamente, ¿verdad? Entonces, cada una de las varianzas, sigma i al cuadrado, estaría ponderada por ese ai al cuadrado. Lo cual implica a su vez que un modelito, ¿verdad? De los que típicamente nos imaginamos acá, donde y, esa variable respuesta, es función de la sumatoria de las n variables independientes, x1 hasta x2 hasta xn, cada una ponderada por su coeficiente de la 1 hasta la an, y sumándole eventualmente, ¿verdad? Eventualmente un a sub 0, que sería el famoso valor en el que interseca esta línea el valor de x igual 0, ¿verdad? Es decir, el eje y. Y esa combinación, ese modelito, esa variable respuesta y, se comportaría entonces, por consecuencia, aplicando todo eso que hemos hablado, se comportaría como normal también, con media a sub 0 más sumatoria igual a 1 hasta n de las a y mu i, ¿verdad? Eso de ahí sería bastante intuitivo. La única diferencia con respecto a lo de arriba, al inciso A, sería que está presente un A sub 0. De hecho, está implícitamente presente también en el inciso A. Tenemos que ahí el A sub 0 es 0. Y luego las varianzas, o la varianza, perdón, de la variable y sería la sumatoria igual a 1 hasta n de las a i al cuadrado, sigma i al cuadrado. Nos falta el a sub 0 ahí. ¿Alguien me podría comentar si eso está correcto o si nos falta ese término? ¿Qué opinan? Me refiero a este punto acá. La varianza que dice es a i al cuadrado, sigma i al cuadrado, y vea que esto arranca en igual 1, ¿verdad? En cambio, aquí está sumado la sub 0. ¿Debería estar o por qué no está el a sub 0 considerado en la varianza?
compañeros, compañeras. Yo sé que esta hora siempre es ingrata, más para teoría estadística. Estamos apenas... Profe, Dígame, por favor. porque la varianza de una constante es 0. Perfecto, gracias Liliana, excelente. Okay. La varianza de la constante, por definición, no varía, ¿verdad? Entonces, tendría varianza 0 como tal. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en los casos estos que son bastante típicos de que nos encontremos, ¿verdad? Donde un A sub 0 es igual a 0, A1 es 1 y A2 es más menos 1. Es decir, cuando sumamos y cuando restamos esas dos variables aleatorias. Y n igual 2. Entonces, ¿qué pasa aquí en estos casos? Diríamos primero Y1 en este caso, ¿verdad? X1 más X2. Pues la Y1 tendría distribución normal con media μ1 más μ2. Sumamos las medias y sumamos varianzas también, ¿verdad? Sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. Ok, si Y2 ahora está definida como X1 menos X2, aquí es donde esto se les va a hacer muy familiar y sin ningún problema cuando ya lo hayamos practicado un par de veces. Así por automatismo se suele cometer el error de que decir que la Y2 tendría distribución normal, sí, la media no hay problema, ¿verdad? μ1 menos μ2, pero en este paso suele pasar, ¿verdad? Que la gente en los primeros intentos, acercamientos, aquí coloca sigma 1 cuadrado menos sigma 2 cuadrado y recuerden siempre que las varianzas las vamos a sumar. ¿Todo bien? ¿Todos tranquilos con esto? Ok. Sí, profe. Sí, dime, Esteban. No, estaba respondiendo de que sí. Ah, perfecto, gracias. Ahí no hay algo raro aquí de que tanto que nos desgastamos la vez pasada hablando de covarianzas y aquí ya no se habla nada de las covarianzas para determinar la varianza de Y. ¿Qué opinan? Es que como todas las XY son independientes, la covarianza sería 0, entonces. Así es, gracias Daniel. Esa es la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Y eso es clave. Eso que acaba de decir Daniel es clave. Para realmente poder, y recuerden también, o sea, todavía cuando estamos en sumatorias de variables, pues estamos todavía en un mundo bien portadito, ¿verdad? Pero cuando ya estamos trabajando, por ejemplo, con variables, cuando Y o Z es un reproducto de XY, o sea, X por Y, ahí ya se vuelve más incómodo el asunto, ¿verdad? Ustedes vieron al final de la sesión pasada el tipo de desarrollo y de cálculos que habría que hacer para obtener ahí ya la esperanza de varianza correspondiente. Entonces, el hecho de encontrarnos con escenarios donde las variables son independientes es muy conveniente. ¿Verdad? Es muy conveniente y a veces inclusive necesario para poder aplicar ciertas modelaciones y ciertas estimaciones que queremos hacer. Muy bien. Primera amiga aquí de las distribuciones que nos toca ver, y les decía también la vez pasada que todos esos teoremas que vimos, ¿verdad? De cómo se comporta las sumas de variables, de hecho lo que acabamos de terminar de hablar, inclusive se parte en muchos casos de normalidad y de alguna medida es un poco inocente, ¿verdad? Porque no se insistió tanto en el tipo de distribución que tiene cada una de esas variables X. Aquí ya vamos a empezar a hablar de un poco del arsenal, les decía yo, ¿verdad? Del tipo de herramientas y que necesitamos para poder encontrar la distribución de esas combinaciones de variables. En este caso, para empezar, vamos a hablar de la densidad de la chi cuadrada. ¿Alguien ha escuchado la chi cuadrada, compañeros? ¿Compañeras? No es la primera vez que hablamos de la chi cuadrada. Yo he escuchado que el chi cuadrado o la chi cuadrada es como una prueba estadística para
no sé bien cómo decirlo, pero sí he escuchado que es una prueba estadística y la que más se usa entre estadísticos para probar sus hipótesis, me parece. Valga la redundancia. Ok, perfecto, Andrés. Sí, eso es cierto eso que está diciendo Andrés, ¿verdad? Es muy utilizada la chi cuadrada. Se usa en varias pruebas, ¿sí? Como está diciendo Andrés también, en varias pruebas a ver si hay significancia o no. Y ya yo les decía un poco que quisiera provocar un poco esa discusión hoy. No sé si decir que es la más utilizada, pero sí, es bastante frecuente y sobre todo es frecuente en lo que conocemos, tal vez mal aquí, sobre todo en la Universidad de Costa Rica, conocemos como ciencias sociales, ¿verdad? Y a veces nos da como por abstraernos de ese campo, ¿verdad? Como si fueran ahí los colegas de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas fuera otra, ¿verdad? En realidad nosotros somos también ciencia social. Bueno, ustedes, ¿verdad? Yo a veces me incluyo ahí un poco por cariño a la Escuela de Economía, pero eh, nosotros somos el pico y la pala, ¿verdad? De todos ustedes, los estadísticos. Entonces, sí, en las ciencias sociales es bastante utilizada. De hecho, voy a adelantarme un par de filminas y ahorita volvemos a esta otra vez para aterrizar esto que decía Andrés aquí, algo que es muy utilizado y es, por ejemplo, imaginémonos este tema, ¿verdad? Este problema que podríamos estar este, tratando de resolver. El abstencionismo, ¿verdad? Ahorita en febrero, si Dios quiere, nos vamos a enfrentar otra vez a la disyuntiva por quién vamos a votar, ¿no? Poder legislativo y ejecutivo. Y cada vez que eso vuelva a estar ahí en la mesa, ¿verdad? Para discusión a nivel nacional, vuelven a surgir estas discusiones, ¿verdad? También en la prensa, hasta Teletica se pone a hablar de estos temas que tienen que ver con el famoso abstencionismo, ¿verdad? Si yo participo o no participo de esas elecciones de manera activa, es decir, si voto o no voto, y si eso de alguna forma podría estar relacionado con el nivel educativo de las personas. ¿Cuál sería la hipótesis de fondo aquí, compañeros? ¿Alguien me podría ayudar? Que el nivel de escolaridad, en este caso, según veo en el cuadro, tener la educación secundaria completa o no, está Exacto, relacionado con el abstencionismo. exactamente. O sea, en otras palabras, lo que dice Andrés es, entre menos nivel educativo, supongo que por ahí es tu idea, menos abstencionismo, perdón, menor nivel educativo, menor abstencionismo. O que estoy malo ahí, perdón. Entre menos nivel educativo tengo, más probable es que me abstenga, pues. En otras palabras, si alguien es una persona educada, esperaríamos, ¿verdad? En este mundo de wishful thinking un poco, ¿verdad? Que se sienta más tentado o responsable de participar votando en las elecciones. Podemos tener X cantidad de discusiones al respecto, que no es el punto en el curso de teoría estadística. ¿Qué sí es el punto en el curso de teoría estadística? Bueno, ¿cómo podríamos probar si eso es así? ¿Verdad? Entonces, ustedes solo viendo estos datos, esto que está acá, supongamos que esto lo acabamos de ver no aquí en el curso de teoría estadística, sino en cualquier más o menos buen periódico, en cualquier red social, donde ustedes quieran, vemos este cuadro y ¿qué concluyen ustedes? Sobre la hipótesis de Andrés. La vez pasada un compañero dijo con mucho cariño, creo que dice, bueno, creo que estoy medio bateando, pero sí, ese es el espíritu, ¿verdad? O sea, una vez que lo vimos y que tratamos de formalizar algunas ideas, esperaríamos que ya no estemos, digamos, bateando informadamente, sino que busquemos ser formales en cómo resolvemos problemas. Pero antes de ver los conceptos, la invitación es a batear con cariño. Entonces, ¿qué concluirían ustedes? O sea, estoy seguro que ustedes leen este cuadro, digamos que más o menos les interesa el tema, más o menos, o al rato algunos bastante. ¿Qué pensarían? ¿Tiene razón Andrés o no tiene razón?
Pues parece Ya. que sí, pero si quiere, la usted. No, iba a decir lo mismo que apunta que sí, que hay una mayor proporción con no secundaria que cuando hay secundaria o más, de que Ok, se abstienen. y sacaste algún tipo de cálculo ahí, Daniel, o, perdón, No, no Esteban, lo saqué, pero sí lo pensé cómo sacarlo. Medio, ajá. medio vi que sí era mayor la proporción. O sea, ¿Podrías dice el explicar un 20. poquito qué estabas haciendo vos mentalmente, Esteban? Ok, primero con los no secundarios, hice el 20 que sí se abstuvieron y lo di entre el total que fue 45. Ujú. Bueno, no sé cuánto a eso, pero se queda más o menos, casi que tirando a punto 5, un poquito Sí, más o menos. Y el otro, contra el de secundaria, que sería 10 entre 55, que eso es como un quinto por ahí, es mucho menor. correcto. Dijiste, perfecto, gracias. Muy bien, Esteban. Ahora, cuando Esteban dice mucho menor, es decir, totalmente correcto, todo lo que hiciste, intuitivamente hace mucho sentido. ¿Qué debería pasar? Imaginemos esto al revés. ¿Qué debería pasar para que hubiéramos dicho no parece haber relación? Que la proporción, digamos, de quienes se abstienen y no se abstienen sean similares independientemente del nivel de educación. O sea, que Ajá. en secundaria completa tengamos más observaciones en el lado donde dice sí y menos en el lado donde dice no. Así está como parecido y no se puede concluir a partir de eso que la educación tiene algo que ver con el abstencionismo. Dirías, perdón, no es para entenderte perfectamente bien, Andrés, dirías que en ambos casillas aquí haya valores similares. Sí, justamente, pero me refería más al de abajo, al de secundaria completa, que los valores sean más similares ahí y esos de Ajá. no secundaria los dejamos igual, porque así la Ujú. proporción de quienes no votan y si votan es parecida, digamos, en ambos grupos, independientemente de si estudiaron o no. Ok, perfecto. Entonces, digamos, si aquí la relación, lo que decís es, si la relación entre 20 y 45 fuera similar al número que tenemos aquí con respecto a 55, entonces en ese caso dirías que da igual el grado de educación que tenga, ¿verdad? Sí, diría que eso es lo necesario. No sé si tal vez mi análisis tiene que ser como más en el grupo en general y no tan a nivel local, pero es lo que se me ocurre, digamos, ya que No, estamos no, hablando de proporciones. muy bien, muy bien, muy bien. Hace mucho sentido intuitivamente lo que estás comentando. Ahora, saquemos rápidamente cuánto es eso exactamente. Creo que 20 entre 45, ahí tal vez alguien que tiene una calculadora medio a mano nos confirma, pero deberían dar como por 44, 45%. 44 y resto, me parece. Y de 55, ese 45 tendría que ser más o menos, déjame ver, 24 personas, más o menos. ¿Verdad? 24 de las 55. Ahora, la proporción no es igual, ¿verdad? No podría ser igual. No podría ser igual porque estamos hablando de una variable discreta. Estos por eso les decía que es de ciencias sociales, típicamente esto, ¿verdad? Donde estamos hablando de variables categóricas en las que cuento personas. Si categórica se refiere a que las respuestas de esta variable es sí o no, ¿verdad? O secundaria o más o menos de secundaria. ¿Verdad? Esas son las categorías en las que puede caer la gente, que es diferente a preguntarle a alguien el salario, ¿verdad? O el nivel de desempleo de un país, o lo que queramos analizar en términos de variables cuantitativas, ¿verdad? Estas son variables categóricas. Entonces, ahí lo que me queda es contar a las personas. Entonces, aquí, como estoy contando personas, pues directamente la proporción no va a ser igual prácticamente nunca, ¿verdad? Entonces, se replantea la pregunta un poco, ¿verdad? Y de verdad hace mucho sentido lo que hacía Andrés. Sin embargo, si yo me pongo un poco jupón en esto, ¿verdad? Yo diría, pues, no hay un escenario en el que pudiera haber dado la misma proporción. Eso quiere decir que no hay forma de que sean independientes estas dos cosas, el abstencionismo a nivel educativo.
Ustedes me dicen si me estoy explicando, o si estoy haciendo aquí Bueno, no sé lucubraciones. si comprendo la idea, pero al menos a lo que yo entiendo y comprendo, uno no busca que sean completamente iguales, sino que si hay diferencia, que la diferencia no sea significativa para decir que son iguales. ¿Verdad? Entonces, que eso es con la prueba de hipótesis. No sé Excelente, si con Esteban. eso respondo. Exactamente, con eso respondiste. Así es. ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿qué quiere decir que la diferencia sea significativa? O sea, sí puede haber diferencias. Y perdón, y puede ser que aquí ya para ustedes todo esto sea pan comido, ¿verdad? Ya lo digirieron, ya lo vieron en otra ocasión y no hay ninguna duda al respecto. En todo caso, prefiero dedicar estos minutos aquí como para que estemos seguros que todos los que estamos sentados aquí en esta sesión y en estas sesiones estemos bajo el mismo denominador, el mismo entendimiento. Entonces, cuando ahora nos decía que eso, que no debería haber diferencias significativas, ¿a qué se refieren eso, digamos? ¿Qué es una diferencia significativa? O cuando una diferencia, más bien al revés, cuando una diferencia es no significativa, valga la redundancia, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos La explicar eso a respuesta alguien? Ajá, dale, Esteban, dale. como tal, Ujú. no sé, pero con esto está el porcentaje de confianza de la prueba, ¿verdad? El nivel de confianza que uno le quiera, Ujú. con la que la quiere realizar, ¿verdad? Entonces, ahí está lo de los errores que uno puede cometer, ya sea tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Entonces, uno busca dar un porcentaje de confianza alto y con eso asegurarse de que la prueba es buena, entre comillas, ¿verdad? Y ya más a la pregunta que me estoy desviando, creo yo. No, Este, no, no, no te estás desviando, más bien estás resumiendo de una forma así muy elegante todo el curso en este momento, Esteban. Te agradezco. No, muy bien. Tenés toda la razón. Lo que no estoy seguro es si eso, a una persona que no entiende nada de esto, no sé, están hablando de nivel de confianza o sea, digamos que todo eso que dijiste es cierto, es correcto, de nuevo. La pregunta un poco es a nivel de comunicación. Digamos que no se vale hacer referencia a cosas que no hemos hablado acá. Busquemos ser lo más sí, intuitivo posible. O sea, que cuando una diferencia yo no significativa, ¿a qué respondes? le daría un ejemplo con un intervalo. Dale. Digamos, yo que hago un estudio, ¿verdad? Entonces, hago la porción para los nodos secundarios, ¿verdad? Los que no tienen secundaria. Yo le digo, la proporción puede estar entre, así solo un ejemplo, no sé, entre 40 y 30 y 50%, ¿verdad? De los no secundarios se abstienen. ¿Ok? Luego, con los secundarios, bueno, los que sacaron secundario más, el porcentaje que se abstiene está entre un 5% o 15%, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese caso, los intervalos no se traslapan, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí sería evidente que la diferencia en proporciones es significativa. En cambio, sería no significativa cuando estos intervalos sí están más cercanos y se traslapan. No sé, Ujú. eso tal vez así intentaría explicarlo. De nuevo, totalmente correcto, totalmente correcto. O sea, y casi que, ya, bueno, ya está casi que listo para terminar el examen 2. No, muy bien, pero puede ser que aquí me digas que soy majadero, es posible, ¿verdad? Pero, de nuevo me voy a poner aquí en el papel del que no entiende nada de estadística, ok, está bien, o sea, sí entiendo que esos intervalos se traslapan en un escenario, en el otro no. Entonces, donde se traslapan podría ser que sean iguales las proporciones, eh, pero no sé dónde sacaste los intervalos. Y aquí, de veras, otra vez de nuevo, ¿verdad? Puede ser que ya estén a estas alturas, diga, qué bárbaro, está tratando de resolver, ¿verdad? Pero no me dejan. Entonces, de nuevo, o sea, excelente, así que estemos construyendo juntos, compañeros.
Lo que estoy tratando de apelar un poco es cómo podríamos hacer para explicar una diferencia no significativa en términos que lo pueda entender cualquier persona. Digamos, podríamos decir que algo es no significativo si razonablemente podría ser explicado por el azar y no por alguna relación entre variables. Gracias, don Daniel. Perfecto. Sí, y ese es el gran punto, ¿verdad? O sea, en otras palabras, eso que dice Daniel, parafraseando, cuando decimos que es al azar, o sea, puede ser, de hecho, yo puedo estar seguro que en una población de personas sin educación secundaria y otra población de personas con secundaria o más, esas proporciones son iguales. Las poblaciones, dijimos la vez pasada, si no me equivoco, dijimos la vez pasada, no las vamos a conocer, ¿verdad? No, no es nuestro contexto, en eso no nos movemos. Siempre vamos a trabajar con muestras. Entonces voy a sacar muestras de ambas poblaciones sabiendo, ¿verdad? Como si yo tuviera algún tipo de poder divino por algunos instantes, sabiendo que las proporciones en esos dos grupos son iguales. Obviamente, si yo conociera eso, ni hago nada de esto porque pues, la misma prueba como tal, ¿verdad? Como nos decía Esteban, la misma prueba es para determinar si hay diferencias o no. Y si ya lo sé de antemano, pues no tiene ningún sentido de proceder, ¿verdad? Pero como somos humanos, ¿verdad? Como vivimos en este mundo, no lo sabemos. Y entonces, lo que sí estamos conscientes que puede pasar es que a pesar de que las proporciones son iguales, podría ser por puro azar, ¿verdad? Por pura suerte, literalmente, que en un grupo yo saqué un par de personas más de uno de los que sí se abstuvieron, del otro grupo, ¿verdad? ¿Es posible eso si realmente estamos seguros y conociéramos que las proporciones son iguales en ambos grupos? Claro que es posible. Es una de muchas posibles muestras. Una de muchas posibles muestras. Entonces, cuando decimos que la diferencia es no significativa, es que estamos diciendo que es posible que lo que observamos en esta muestra, esa diferencia que observamos en esta muestra, se deba al azar. ¿No? Eso fue lo que dijo Daniel ahora. Es posible. Ahora, y retomo las ideas de Esteban. Esteban nos propuso, bueno, si la prueba de hipótesis y los conceptos y los errores que puede cometer no son de su gusto, como explicación, le ofrezco intervalos de confianza. Perfecto, ¿verdad? Y cubriste los temas 3 y 4 del curso. Le ofrezco eso, ¿verdad? Y decíamos, pero en ambos casos, de fondo, ¿cómo calculaste esos intervalos de confianza? Nada más conceptualmente, ¿está? Nada más conceptualmente. Y conceptualmente, Sí, o sea, ¿qué utilizas? ¿De dónde sacaste intervalos de confianza? de ahí con una fórmula. Excelente. ¿Y qué tiene esa fórmula, Esteban? Y estadísticos basados en alguna distribución y Excelente. también de la muestra que estamos tomando. Muy bien. Ok. Esteban entonces nos habla de estadísticos, que siguen una distribución. Entonces quiere decir que cuando decimos, ok, aparentemente es posible que dentro de cierto rango de desviación con respecto a ser exactamente idénticas las proporciones en la muestra, o sea, dijimos, no necesitamos ver que las proporciones sean exactamente iguales. De hecho, dijimos que en este caso es imposible, ¿verdad? No puede haber una proporción de personas con respecto a un total de 55 y con respecto a un total de 45 iguales, ¿verdad? Eso no va a pasar porque, bueno, pues por definición nos van a dar números quebrados, lo cual no aplica para personas. Entonces, dijimos que tenemos cierto rango de tolerancia, ¿verdad? Un nivel de confianza, nos decía ahora, y voy a usar estos conceptos un poco generosamente a estas alturas, ¿verdad? Nos decía Esteban ahora, en el que decimos, pues, todavía diríamos que esas diferencias se podrían deber al azar. No se deben, las diferencias en la proporción de abstencionistas no se deben a qué nivel educativo tienen las personas. O no lo parece.
al menos. Para poder concluir o para calcular esos niveles de diferencias que podemos tolerar, o sea, ustedes ahorita en este momento podrían decir, ok, está bien, yo, digamos, intuitivamente acepto el hecho de que no puedo partir de que son idénticas para decir, ok, no hay relación entre nivel educativo y abstencionismo. No, podría haber diferencias y a partir de cierto nivel de diferencias yo ya diría, ya no me suena que esto se deba a puro azar. Esto ya me suena a que efectivamente hay diferencias en esa proporción en esos dos grupos. Entonces, la pregunta, y estoy usando este ejemplo nada más de la chi cuadrada, también porque al menos en los cursos pasados me sucedía o me comentaban que en el curso de probabilidad se enfocaba un poco en la forma matemática de resolver, ¿verdad? Resolver problemas y tal vez no tanto en realmente ir de fondo a entender qué tipo de fenómenos podríamos resolver o abarcar con diferentes tipos de distribuciones. Entonces aquí en el caso de la chi cuadrada lo estoy usando de ejemplo también como para que nos quede muy tangible cómo la usamos, ¿verdad? O sea, cómo usamos estas distribuciones. Entonces, necesitamos una distribución muestral, ¿verdad? O sea, necesitamos tener una distribución de probabilidad con la cual podamos decidir si esas diferencias son significativas o no. Ya habiendo aclarado a qué nos referimos con que son significativas o no. Entonces, pues aquí la pregunta es esa, ¿cómo formalizamos ese cálculo ahora? ¿Cómo formalizamos el cálculo? Entonces, para eso, ya ustedes lo dijeron ahora, ¿verdad? En lo que Andrés ahora, bueno, perdón, y lo que varios compañeros aquí nos sugerían era calcular esas proporciones, ¿verdad? De cada uno de los grupos y con base en eso decidir, qué tan diferentes son como para juzgar si son significativas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá formalmente para la chi cuadrada? Bueno, yo calculo para cada una de las celdas un valor esperado de X, ¿verdad? X sería el número de personas que caen en cada una de esas celdas, ¿verdad? Evidentemente es un abstracto y lo que hago es utilizar la proporción que tengo en el total, ¿no? De hecho ustedes aquí ven que son 30 de 100, 30%, y lo aplico para el grupo de no secundaria y obtendría 30% por 45, 13,5 y 30% de 55, 16,5. Y así, por complemento, los que no se abstuvieron, ¿verdad? En cada uno de los grupos. Y así tendría yo la distribución ideal como para decir, si esa fuera la observación, yo podría decir con toda seguridad, aquí, señores y señoras, no hay relación entre abstenerse o no abstenerse en función del nivel educativo. Bueno, ya vemos acá, por supuesto que dado que son números quebrados, no lo vamos a observar como tal, y entonces vamos a ver qué tan grandes son las diferencias, dado que sabemos de entrada que va a haber diferencias con respecto a ese valor esperado. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada una de estas entradas de la matricita, lo que hacemos es calcular las diferencias entre el valor real observado, ¿verdad? La O, si quieren, menos la E, menos el valor esperado. Y aunque ustedes no lo crean, como suele ser intuitivo en esto, ¿verdad? Esa medida la calculamos como diferencias cuadráticas, ¿verdad? Porque si no, de nuevo se nos va a ir a cero. Entonces es la observada menos la esperada en la celda de los que sí se abstuvieron, que no tienen educación secundaria, más la observada menos la esperada al cuadrado de la que sigue, etc. Y cada una de estas diferencias al cuadrado las divido entre el valor esperado al cuadrado, ¿verdad? Entonces O menos E al cuadrado entre E al cuadrado. Para cada una de las celdas aquí de la matriz, ¿verdad? Para cada una de las IJ, digamos. Y eso al final termina en algo como esto, ¿verdad? En la primera celda teníamos 20 personas que no tenían educación secundaria y sí se abstuvieron, menos 13,5 que era el valor esperado al cuadrado, entre este valor esperado, 13,5, perdón, no era al cuadrado abajo. Después más 25 menos 31,5 al cuadrado, entre 31,5 y así sucesivamente. Y el resultado de esta suma, de esos términos es una chi cuadrada.
Entonces, tal como nos sugerían ahorita, Esteban, ese resultado de la chi cuadrada lo evaluaríamos con la distribución de probabilidad de una chi cuadrada. O sea, ven que entonces aquí es donde la estadística juega su papel esencialmente, ¿verdad? ¿Cuál era el papel, el valor agregado de la estadística? Como ahí canso a veces a la gente también cuando damos cursos introductorios. A pesar de que casi todos los cursos introductorios de estadística empiezan por cómo hago cuadros y cómo hago gráficos, etcétera, ¿verdad? O sea, cómo juego un poco con el Excel para comunicar cosas. Eso en realidad, hasta gente que se la juega en Office da esos cursos, ¿verdad? No necesitamos un estadístico realmente de fondo. Aquí que no me sacrifiquen, ¿verdad? En la escuela de estadística por decir esto. No necesitamos estadísticos para intuitivamente aprender esas cosas, ¿verdad? Donde sí necesitamos estadísticos es para cuantificar la incertidumbre. ¿No? Para poder ponerle, sabemos que hay cierto nivel de diferencias que deberíamos poder tolerar antes de decir que hay una relación significativa. La pregunta es qué tan grande tendrían que ser esas diferencias. ¿Con este 20 y el 25 que estamos observando en los reales es suficiente o tendría que ser más grande? ¿Y con qué más se relaciona esto? ¿Tiene que ver algo con la cantidad de posibles combinaciones en las categorías de esas variables? Es decir, al final tiene algo que ver los grados de libertad, como ahorita vamos a ver en la determinación de la chi cuadrada. ¿O qué tipo de relaciones podemos observar acá para empezar a decir que es más probable encontrarnos diferencias significativas? ¿Okay? Entonces esas son un poco las ideas acá. Me devuelvo a la teoría. La densidad de la chi cuadrada, entonces bueno, ahí está esa hermosa, ¿verdad? Densidad f de x que está relacionada con la función gamma de k medios. K medios que ustedes encuentran, de hecho el k es clave aquí, ¿verdad? Porque k es el parámetro determinante de esta distribución, como ustedes notarán acá, ¿verdad? K es lo que le llamamos los grados de libertad de la distribución. También multiplicado por un medio a la k medios, por x a la k medios menos 1, por e a la menos 1 medio de x. Entonces ve que es una densidad que converge, ¿verdad? Está distribuida entre 0 e infinito, como ustedes notan aquí, esto es pura notación, aquí de nuevo les aclaro compañeros y compañeras. Esta es una función indicadora, ¿verdad? Que asume el valor de 1 en este rango, de 0 a infinito, y 0 en cualquier otro valor. Es otra forma de escribir aquello de la llave, ¿verdad? Donde le decían uno, fx es tal para tales valores y 0 en cualquier otro caso. Es otra forma de escribirlo simplemente, ¿verdad? Entonces, es que es una función que tiene comportamiento es exponencial, de familia exponencial, y tiende a estar un poco concentrada a la izquierda, ¿verdad? O sea, será simétrica a la derecha. La esperanza de esta variable x de la chi cuadrada es k, como les decía, es el valor esperado. Ahí es donde está el centro de digamos, la masa de la función de densidad. Y la varianza de x es 2k. Entonces, algunas reglas, ¿verdad? Unas propiedades que nos encontramos que tienen que ver con chi cuadrada que van a ser muy importantes a lo largo del desarrollo del curso son estas, ¿verdad? Si tenemos x1, x2 hasta xn son independientes, cada una chi cuadrado, entonces x definido como la sumatoria de igual a 1 hasta n de las xy va a tener, va a ser chi cuadrada también con k grados de libertad, donde k sería la suma de cada uno de los grados de libertad de cada variable chi cuadrada que la conforma, ¿verdad? Entonces, de x igual, o sea, xy igual a 1 hasta n, entonces sería k1 más k2 hasta kn, ¿verdad? Sumando todos los grados de libertad. De hecho, la chi cuadrada que ustedes observaron ahorita, este ejemplo que les acabo de dar, sería un caso de esto, ¿verdad? Porque cada una de estas diferencias entre lo observado y menos el esperado al cuadrado entre el esperado,
cada una de esas es chi cuadrada. Entonces, donde la sumo sería resultante una chi cuadrada también. Ok, ese es un caso, ¿verdad? Bastante relevante. El otro es si x1, x2 hasta xn son independientes, en que volvemos a repetir la insistencia en que deberían ser independientes. Y cada xy es normal con media mu i sigma i al cuadrado. Entonces, W definida como el cociente, y vean acá, esto también vamos a utilizarlo bastante, el cociente entre la varianza muestral, S cuadrado, entre sigma cuadrado multiplicado por n menos 1, este es chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad también. Luego, si x1, x2 hasta xn son independientes y cada xy es normal 0,1, o sea, es normal estándar, entonces, la otra igualdad aquí que va a ser bastante útil es que v, definida como la sumatoria igual a 1 hasta n de xy al cuadrado, o sea, ojo que lo que estoy haciendo acá es elevando cada una de las normales estándar al cuadrado, es chi cuadrada con n grados de libertad. ¿Ok? Entonces aquí pregunto, ¿nos imaginamos algún escenario? ¿No? Porque esto, pues por supuesto no puede haber una filmina de estas y decir, de nuevo, ¿verdad? Si usted lo dice, ¿verdad? No sé qué tanto me puede afectar esto, dónde con esto realmente puedo aplicar eso en alguna circunstancia real. ¿Por qué se me podría ocurrir a mí tratar de elevar variables normales al cuadrado? Profe, no puede ser por el mismo motivo que se eleva en la varianza, que es para que la suma de todos los valores no me tienda a cero. Así es, Andrés, exacto. Eso es un caso clásico, ¿verdad? O sea, cuando yo quiero entender, de hecho, cuando elevo al cuadrado casi siempre se debe a que quiero entender, ya sea cada uno de los valores con respecto al promedio o una variable menos la otra, y estoy consciente que hay cierto comportamiento de que si sumo esas variables de forma lineal se van a anular, ¿verdad? Ya sea por definición o porque el fenómeno como tal suele provocar eso. Entonces, pues sí suele suceder que trabajamos con cuadrados, ¿verdad? Entonces, al final de lo que va a jugar esto es a manipular esos valores de tal forma que correspondan a normales estándar, ¿verdad? Que es el requisito acá. Y ya una vez que lo tengo así, elevo normales estándar al cuadrado, ya podría entonces aplicar esta propiedad de que la suma de variables estándar elevadas al cuadrado, normales estándar elevadas al cuadrado, terminaría siendo también una chi cuadrada con n grados de libertad. Entonces, aquí a veces damos por supuesto, ¿verdad? Que ustedes hacen un acto de fe y dicen, yo supongo que todo esto no es para molestarme, sino que realmente en algún momento va a ser relevante. Nada más quiero dejar de una vez algunas inquietudes de cuándo estas cosas de verdad sí, se van a utilizar para juzgar ciertos comportamientos, ¿verdad? O probar, como ya nos decía Esteban ahora muy bien, ¿verdad? Todo el resumen que nos hizo, probar hipótesis y teorías que tenemos. Ok. Otra distribución, de las otras distribuciones que nos van a interesar, es por ejemplo la distribución T de student. Seguramente también la habrán escuchado por ahí. ¿Alguien le recuerda, compañeros, la T de student? O no, en el curso de probabilidad no vieron la T de student. Profe, no, al No la menos para mí es vimos. la primera vez que escucho algo así. Ok, bueno, perfecto. Sí, como diría, sí es curioso que no la hayan visto, porque la T de student es como el enfoque, y si vieron el teorema límite central, perdón, que no desaproveche para preguntar eso.
Sí, eso sí. Sí, sí, es curioso porque de hecho la T-Student es como la forma de operacionalizar el teorema límite central, ¿verdad? De hecho, ustedes van a ver después, ¿verdad? El teorema límite central parte de normalidad, ¿verdad? O sea, que los promedios, de hecho ahora te lo vamos a repasar también, que los promedios se distribuyen de forma normal y que podríamos juzgar diferencias significativas con respecto a los promedios con base en la distribución normal. Sin embargo, el teorema límite central en ese sentido es un concepto que responde a la ley de los grandes números, ¿verdad? De una forma también una convergencia, lo cual no siempre se da, ¿verdad? No siempre estamos en tamaños de muestra grandes. Entonces, la T-Student es la forma de trabajar con cualquier tamaño de muestra prácticamente, y eso es lo que les iba a decir, que los software que ustedes van a utilizar, en econometría, por ejemplo, van a ver que las pruebas estadísticas que se hacen con respecto a la media, ¿verdad? La media poblacional, bueno, la media del ingreso, ¿verdad? O la media del costo, o lo que ustedes quieran, en muchos software van a trabajar con la T-Student de forma por default, ¿verdad? Por defecto. Entonces, es bastante relevante, ¿verdad? La distribución T-Student porque cumple ese mismo papel que la distribución normal y aplica para tamaños de muestra también más pequeños, ¿verdad? Entonces, lo que decimos aquí es si Z es normal estándar, aquí en esta relación que nos va a servir, si Z es normal estándar y U es chi cuadrada con K grados de libertad, acabamos de hablar de la chi cuadrada, entonces si Y, ese cociente entre esa variable normal estándar Z y la raíz de U entre K, o sea, la chi cuadrada entre sus grados de libertad, entonces esa Y es esa chi cuadrada, ¿verdad? Con K, perdón, es T-Student con K grados de libertad. La T-Student tiene esta forma, ¿verdad? Que también es exponencial. Aquí, curiosamente, ¿verdad? Está distribuida también entre menos infinito y más infinito. Aquí, curiosamente, también hay y al cuadrado, ¿verdad? Entre K. Un término que se parece entonces bastante aquí a lo que trabajamos con la distribución normal. Y de hecho, el valor esperado de Y es igual a 0. Eso lo comparte con ¿cuál distribución? En la normal estándar. Exacto, Daniel, perfecto, con la normal estándar. Y ahora que ven la varianza de Y, que es K entre K menos 2, ¿a cuál distribución parece que converge esta T-Student? O sea, ¿qué pasa cuando K, y K se refiere, perdón, no aclaré eso, es importante. K cuando trabajamos con una muestra, por ejemplo, K se refiere al grado de libertad, se refiere al tamaño de muestra N menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando el tamaño de muestra es relativamente pequeño? Supongamos que son 10 observaciones. ¿Qué pasa con la varianza? O sea, para K pequeño sería un poco mayor a 1, pero para K grande convergería hacia 1. Y por tanto converge ya ahora no solo desde la media, ¿verdad, Daniel? Sino de la varianza también a Normal estándar. normal estándar. Exactamente, gracias, Daniel. Y por eso decimos que la T-Student aplica para cualquier tamaño de muestra, porque para valores altos de tamaños de muestra convergería a la normal estándar. Entonces, digamos que tiene la sensibilidad en todo el rango de valores.
Otra que nos interesa es la distribución F de Fisher, de hecho, que es uno de los estadísticos más importantes de la historia del siglo XX. Lo que encontró, ¿verdad? Lo que propuso es que si tenemos una relación de dos chi cuadradas, ¿no? Donde U es chi cuadrada con m grados de libertad y V es también chi cuadrada con n grados de libertad, entonces el cociente de esas chi cuadradas, U entre su grado de libertad m y V entre su grado de libertad n, es F, o sea, tiene distribución F con m y n grados de libertad. Noten aquí que esta distribución Fisher, que supongo que tampoco la habrán tratado antes, esta distribución tiene un par de grados de libertad, ¿verdad? No solo un valor de grados de libertad, sino ese m y n, ¿verdad? O sea, unos grados de libertad en el numerador y otros en el denominador. Y esos le dan forma a esa distribución, ¿verdad? Entonces, bueno, la densidad es una relación de las gamas, están todos relacionados con los tamaños de muestra, como ustedes notan ahí. Y también la y en función de y a la m menos 2 entre 2, dividido entre n más m entre n por y, a la m más n entre 2. Y esta, a diferencia de la t-student, o más bien similar a la chi cuadrada, que es, dado que es un cociente de chi cuadrada, si ambas son siempre no negativas, ¿verdad? De 0 a infinito, entonces esta también tiene ese comportamiento, ¿verdad? Entonces cualquier valor muy cercano a 0 hasta llegar a infinito. El valor esperado de la f es n entre n más 2, ¿verdad? De hecho, de forma general solemos decir o sea, de forma general quiero decir, cuando los tamaños de muestra casi siempre son considerablemente grandes, partimos de que el valor esperado es 1. Eso tiene cierto sentido también después cuando vayamos a ver las pruebas de hipótesis en las que utilizamos este tipo de distribución F. Y la varianza, sí está dada por este término que ustedes ven ahí abajo, que básicamente también muestra que cuando n tiende a ser más grande, se hace también más pequeña esa varianza, ¿verdad? Ok. Relacionado con esta F, otra de las propiedades que nos van a interesar aquí, y tal vez en esta no me voy a tener mucho, porque queda una aclaración. De las pocas cosas que agradezco de tener la oportunidad de interactuar con ustedes así, o sea, todos sentados frente a nuestra, ya sea computadora, tablet, inclusive, y esto no tiene que ver con el tipo de dispositivo, el solo hecho de tener acceso a un app, ¿verdad? En un teléfono, en algunos, ¿verdad? La ventaja que tenemos es que no tenemos que entretenernos con cosas que la verdad no hacían mucho sentido, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí de nuevo, ¿verdad? Estoy arriesgando mi puesto con la escuela estadística, pero que no hacía mucho sentido como es el uso de tablas estadísticas. ¿Alguien ha utilizado tablas estadísticas de ustedes? Yo sí. Esteban, sí, eso lo recordás que era bastante engorroso, me imagino, ¿verdad? Sí. Había que ir a buscar valores de grados de libertad, de combinaciones y ¿verdad? De varias cosas muy curiosas. O sea, son tediosas de utilizar. Inclusive llega al punto en que necesitamos este tipo de equivalencias para poder resolver, ¿verdad? Y aquí hago mención de eso casi como a modo de anecdótico, ¿verdad? Porque en esas tablas, lo que hay que imaginarse, para todos los que no lo han utilizado, aparte de Esteban, en esas tablas lo que nos tocaba era decir, bueno, por ejemplo, si calculamos un valor de chi cuadrada de 10, ¿verdad? En el ejemplo del abstencionismo que les comentaba, la pregunta ahora es qué tan probable es observar un valor de 10, ¿verdad? Entonces yo uso los grados de libertad y busco en la tabla para esos grados de libertad
qué probabilidad puedo observar, ¿verdad? Venía registrado un valor muy cercano, ni siquiera ese valor exacto de 10 en muchas ocasiones, sino un valor bastante cercano a 10, qué probabilidad le correspondía. Y con base en eso juzgaba si eso era muy poco probable o bastante probable como para decir si esa diferencia es significativa o no. Como comentamos ahora hace un rato, ¿verdad? Así es, esa es la esencia de esas tablas. Algunas son más sencillas, como es el caso de la chi cuadrada, y otras son bastante complicadas, como la F. Vean que la F tiene dos parámetros, ¿verdad? O sea, tiene N y M, o M y N, grados de libertad. Además tiene los niveles de significancia. Y bueno, ahí dentro de la tabla todos los valores, ¿verdad? De esa distribución. Que por cierto, aquí vamos a estar hablando del término, ¿verdad? El término de cuantilo. No sé si ahí todos lo tienen claro. El cuantilo se refiere al valor específico de una distribución, cualquiera de estas que hemos estado hablando, la t-student, la F, la que ustedes quieran. El cuantilo es el valor de esa distribución que acumula cierto nivel de probabilidad. ¿Okay? Entonces hay que distinguir muy claramente entre lo que es una probabilidad y el valor del cuantilo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, aquí, como estas tablas de la F, por ejemplo, se volvían muy complejas, muy grandes, para todas las posibles combinaciones de grados de libertad. Entonces, lo que optan la mayoría de los libros por hacer es mostrar una parte de las dos colas, ¿verdad? Si estamos en los valores bajos o en los valores altos. Entonces, casi siempre, ¿verdad? Yo podía observar los valores de la F para los cuales había probabilidades de 10% que sea más grande que ese valor, o 5%, o 2,5%, o 1%, ¿verdad? Típicamente esos 4 niveles de significancia. Entonces tengo la cola superior, si ustedes quieren, ¿verdad? Es de esa función de densidad. Y entonces decía, bueno, puña, y si ahora más bien necesito el valor cuantilo, ¿verdad? Para el cual se cumple que hay una probabilidad de 5% que sea menor que ese valor, ya me quedaba mal descubierto, ¿verdad? Porque no venían esas tablas. Entonces, por eso era esta firminita que ustedes están viendo aquí, donde decíamos que, partiendo de que X se distribuye como una F con M y N grados de libertad, entonces el inverso de X, 1 entre X, se distribuye como F con N y M, ¿verdad? Que se invierten, se dan vuelta los grados de libertad. Entonces, por tanto, si definimos una F con un nivel de significancia de alfa, o sea, con que acumula una probabilidad alfa con M y N grados de libertad, que sería la probabilidad de que X sea mayor a ese F alfa MN es igual a alfa. Eso es lo que significa esa notación con el subíndice. Entonces, por lo que dijimos arriba, quiere decir que la probabilidad de que el inverso de X, 1 entre X, sea mayor a 1 entre F de alfa con M y N grados de libertad es igual a alfa también. ¿Verdad? Aplicando esto que está aquí arriba, y por tanto 1 entre F de alfa M y N sería igual a este valor, ¿verdad? De F de 1 menos alfa con M y N grados de libertad también. Pero bueno, esto que les estoy comentando acá de veras tiene cierto carácter anecdótico, porque ustedes hoy sin ningún problema, ya sea usando Excel o cualquier app que ustedes usen en su teléfono, pueden averiguar sin ningún problema cualquier nivel de significancia y obtener los cuantilos dependiendo de los grados de libertad. Ok, bueno, parte de los puntos que queríamos ver acá también es una de la ley débil de los grandes números, ¿verdad? ¿Qué implicación tiene? Al final nosotros queremos, ¿verdad?, juzgar algo sobre las probabilidades de que nuestra estimación del tamaño o del valor del parámetro poblacional mu esté a una distancia razonable, pequeña, ¿verdad?, del valor verdadero de la población. Quisiéramos tener ese nivel de certeza, ¿verdad?, que realmente estamos estimando con bastante exactitud. Entonces aquí nos sirve esto, ¿verdad?, que nos dice que si tenemos una densidad de una variable x, f de x con media mu y varianza sigma cuadrado,
Y X barra sub n sería la media basada en un tamaño de muestra n de esa densidad, de esa población, f de x. Entonces, para cualquier número arbitrario, ¿verdad? Pequeño, nada más que sea mayor que 0, epsilon, tenemos que el límite, o sea, cuando ya trabajamos con tamaños de muestra grandes, de la probabilidad de que x barra sub n menos mu sea menor que ese valor arbitrariamente pequeño, es igual a 1, lo cual nos da exactamente esta certeza que les acabo de comentar. La prueba de que eso es así, ¿verdad? De que este casi como acto de fe tiene razón matemática, es que aplicamos la desigualdad a Chebyshev. No sé si eso ustedes lo recuerdan o lo tuvieron ahí también en el curso de probabilidad. Lo que nos decía Chebyshev es que yo puedo expresar cualquier, la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre la media de la muestra y el valor poblacional mu, la puedo expresar en términos de las desviaciones estándar de esta variable, ¿verdad? Que en este caso es la media, x barra sub n. Entonces yo lo expreso en términos de la desviación estándar, simplemente manteniendo la igualdad, ¿verdad? Lo que estaba acá. Entonces si lo expreso en términos de desviación estándar sería epsilon entre sigma x barra. Entonces la probabilidad de que x barra n se encuentre a tanta distancia de mu va, se encuentre a esta distancia, perdón, de mu, epsilon entre sigma x barra por sigma x barra, siempre va a ser al menos tan grande como 1 menos el inverso de este factor que multiplica la desviación estándar. ¿Verdad? Ven que aquí está el inverso exactamente, ¿verdad? Que sería sigma x barra al cuadrado, o sea, la varianza del promedio dividida entre el cuadrado de ese número arbitrariamente pequeño. Entonces, entre más pequeño sea ese epsilon y por tanto epsilon al cuadrado, pues más pequeña se hace esa probabilidad también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando trabajamos en el límite? Cuando n tiende a infinito. Que esta varianza del promedio, ahí ustedes lo recuerdan, de hecho la próxima vez voy a intentar hacer el ejercicio en RStudio. Ahí les paso las instrucciones. Bueno, de hecho no la próxima, porque la próxima mejor hacemos ejercicio, no la sesión que sigue, hoy en 8. La varianza del promedio, sigma cuadrado x barra, es sigma cuadrado entre n. De hecho, es parte de lo que ustedes usan, que me comentaron que ya vieron en el teorema del límite central. Entonces, ¿qué pasa con este factor, ¿verdad? Que está restado aquí a 1? Que esto para tamaños de muestra grandes va a tender a 0. ¿Verdad? De hecho, aquí está demostrado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, tomando límite a ambos lados, a esta parte, ¿verdad? El límite de esta diferencia que esté por debajo de este valor epsilon, va a ser 1 menos sigma cuadrado entre n epsilon al cuadrado. Entonces, en límite, esto va a ser igual a 1. ¿verdad? Y sería entonces la demostración de que esta ley de lo débil de los grandes números es cierta, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta ley? Bueno, es lo que les comentaba ahora un poco, ¿verdad? Es válida sin importar de dónde venga la distribución. Aquí no dijimos que si son normales, entonces, o sea, no hicimos supuestos fuertes aquí antes de hacer esas aclaraciones. Podemos estimar, ¿no? Lo que les decía antes de empezar a hablar de esa ley débil, podemos estimar con x barra sub n a mu x con un grado alto de probabilidad. ¿De qué va a depender de que tengamos una estimación más exacta? O prácticamente igual a 1, ¿verdad? Con probabilidad igual a 1. ¿De qué va a depender? Según lo que dijimos ahora, que realmente estamos trabajando con tamaños de muestra grandes. Por eso, yo suelo decir aquí, de forma un poco también coloquial, que los estadísticos es como los malos médicos, lo que le recomiendan a todo el mundo para resolver sus problemas. Como un mal médico le recomienda aspirina para cualquier cosa que le duela,
los estadísticos suelen decir aumenta el tamaño de muestra, ¿verdad? Y con eso podríamos resolver prácticamente cualquier problema. Y bueno, teorema límite central, que por cierto también se llama, o de hecho si usted lo busca en inglés, se suele referir más al teorema central del límite, ¿verdad? O sea, porque es central, porque es probablemente el teorema más importante que hay en estadística. Lo que nos diría es que si tenemos una muestra aleatoria, y ya ahí hablamos de una muestra aleatoria, ¿verdad? Que en realidad es como el primer punto del tema 2 que nos va a tocar. Pero bueno, aquí partimos de una muestra aleatoria de una densidad de f de x con media mu y varianza sigma al cuadrado. Entonces z, siendo z normal estándar, ¿verdad? Sería x barra sub n menos mu entre sigma entre raíz de n. Esta tiende a normal estándar cuando n tiende a infinito, con media mu y varianza sigma cuadrado entre n. ¿Por qué? Ahora lo volví a decir, ¿verdad? ¿Por qué es este el teorema central de todos? ¿Por qué dirían ustedes? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué opinan? Hola, hola. ¿Quién se anima a sugerirnos una razón? O sea, ¿qué implica? Partamos de ahí. ¿Qué implica que yo pueda calcular, que yo pueda decir que esto es una normal estándar? ¿En qué me ayuda eso? Algo muy elemental. Profe, podemos inferir, permite inferir. ¿A qué te referís con tenés razón, Liliana, pero ¿a qué te referís con inferir? Es que hay distribuciones que no podemos modelar, entonces eso nos va a permitir Ajá. hacer las cosas más sencillas. O sea, lo que dice Liliana, gracias, es que podríamos calcular probabilidades. Cuando Liliana dice inferir, podemos calcular la probabilidad de que este valor, ¿verdad? X barra n menos mu entre sigma entre raíz de n sea más grande que un valor z0, ¿verdad? O z alfa, cualquiera que queramos probar, ¿no? Podemos calcular probabilidades, podemos construir lo que dijo Esteban antes, ¿verdad? Podemos construir intervalos de confianza, hacer pruebas, si las diferencias son significativas o no, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Eso es todo esto que, a lo que se refirió Liliana generosamente con inferir, y tiene toda la razón Liliana, el hecho que conozcamos la distribución y que sea tan fácil de modelar es una solución súper elegante para un montón de problemas. Entonces, efectivamente, eso es una gran ayuda, ¿verdad? Porque muchas distribuciones no las podemos modelar o son sumamente complicadas de modelar. Entonces, aunque no conozcamos, es más, aunque no, ni siquiera conozcamos cómo se distribuye la variable original, sabemos que los promedios, sin importar de dónde vengan, tienen distribución normal. Y eso es básicamente, en esencia, así como el gran mérito del señor Gauss, ¿verdad? Que nos propuso esto, porque nos permitió trabajar el método, operacionalizar el método científico, básicamente. Ok, último punto aquí, compañeros, compañeras. Les quisiera dejar, y aquí aprovecho para hacer comentario rápidamente también, que algunos me escribieron un correo me imagino, ¿verdad? Que habrán encontrado una forma de acceder al libro El Mendenhall en forma digital.
El Garro sí, no me sorprende nada que haya sido un poco complicado conseguirlo. Si no, o sea, yo sé que está en la librería universitaria. Estoy haciendo este comentario de forma muy inocente, ¿verdad? Esto ustedes juzgarán. Hola, ¿me escuchan todavía? Sí, profe. Ok, perdón, se me descargó un momento. Sí, les decía que se podrían conseguir ahí. En todo caso, no me preocuparía especialmente si no está tan accesible este libro de Garro, porque realmente yo esperaría que lo que estemos aquí conversando en la clase, el material, las presentaciones y sobre todo las clases como tal puedan ser suficiente material para prepararse para el examen. Y en lo que es la práctica, de hecho aquí entonces de una vez aprovecho el comentario para decirles que les pediría, ustedes vieron que en la evaluación no hay rubros de tareas ni nada similar, ¿no? Son los exámenes, los 2 exámenes y el trabajo de investigación final. Pero les pediría, ¿no?, a beneficio de ustedes mismos, que intenten hacer esta práctica, la que tienen aquí están pegadas las imágenes del libro, el libro físico. Aquí no me puse muy exquisito, ¿verdad? Escaneándolo, sino que tomé fotos. Aquí lo que les pediría es que hagamos principalmente las preguntas 4, 5, no, perdón, la 4, la 6 y la 7. 4, 6 y 7. En la 4, bueno, ahí encuentran un problema donde ni siquiera hace referencia a un tipo de distribución específica, de esa X y Y. Entonces ahí tendrían que operar un poco más con las definiciones de esperanza y varianza. En las 6, vean la naturaleza de la pregunta ahí, lo que se les dice es, creen, ¿verdad? O generen, construyan ustedes una variable normal estándar, otra chi cuadrada con 3 grados de libertad. O sea, hay que combinar estas variables normales que están enunciadas arriba, 1, 2 y 3, y obtener, ¿verdad?, una normal estándar, una chi cuadrada, etcétera, lo que ustedes ven ahí. Y en los incisos, ahí en las 7, es más bien al revés. En las 7 se les dice qué combinación estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, la raíz de m por x entre la raíz de la sumatoria de las x y al cuadrado. En ese caso, inciso A, ¿qué tipo de distribución sigue? Okay. Entonces, más bien hay que decir, ok, las funciones de densidad de U es tal. Por supuesto, hay que demostrar por qué decimos eso. Entonces, a estas alturas, compañeros, compañeras, yo sé que eso puede verse un poco, un tantito grosero, ¿verdad? Bueno, o sea, apenas acabamos de ver los conceptos. No tengo expectativa de que ustedes lleguen a la próxima sesión con todo esto absolutamente claro y resuelto. Pues si lo logran, mucho mejor aún. Pero si no lo lograran, es completamente entendible. Acabamos de asomarnos a todas estas ideas. Entonces, más bien lo que vamos a aprovechar la próxima sesión sí es a dedicar un rato a resolverla juntos. Sin embargo, de verdad,
Les garantizo que será de mucho provecho que ustedes intenten avanzar. Ojalá intenten todo, pero por lo menos una parte, como para que en la próxima sesión no sea simplemente ver cómo se hace, sino que realmente sea como completar lo que ustedes mismos no lograron, ¿verdad? Entonces esa sería la dinámica, compañeros, compañeras. ¿Hay preguntas, comentarios? Profe, Sí. ¿qué es lo que quería decir? Esa ahí, sub 0,1. ¿A dónde estás viendo? Disculpa, Esteban. Ah, perdón, sí, es que lo estoy viendo en mi pantalla nada más. En la 4, donde están las funciones de densidad. Ajá, déjame devolverme un segundo. No, ahí en el ejercicio 4, perdón. Ah, en el ejercicio 4, disculpa. Ah. En el ejercicio 4. Ah, ok. Esta es I01, decís. Ajá, correcto. Esa es que esta función indicadora que usa este texto bastante, ¿verdad? Lo que les decía ahorita en las filminas también, que es en lugar de decir que está definida entre 0 y 1 y para lo demás es 0, hace esta, o sea, esta indicadora es igual a 1 si X se encuentra en este rango. Y Ok, y es 0 esa función indicadora si está fuera de ese rango. ok. Listo, gracias, profe. Un gusto. Esteban. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, inquietud. Ven que ya cubrimos, que ustedes no lo crean, ya cubrimos el tema 1. Es como un tema 0 realmente, ¿verdad? Pero bueno, es uno de los dos temas, el más pequeño, pero es uno de los dos temas del primer examen. Entonces, es un muy buen momento para detenerse un segundo, a tratar de hacer esto y ver qué tan digerible está, ¿verdad? Recuerden que en estadística, como en todos los cursos, pero en estadística especialmente, cosas que se dijeron en la clase, en la pizarra, en las filminas, pueden parecer bastante decentes, digeribles, y cuando me toca hacerlas, es otra historia, ¿verdad? Ya tengo que ponerme creativo, recordar un montón de detalles, ser preciso, etcétera. Entonces, el éxito, aquí sí es la promesa, ¿verdad? El éxito en estos cursos está directamente y altamente correlacionado con las horas que duremos en práctica. Entonces, por favor, invitación es empecemos de una vez. Si no hay más preguntas, comentarios, estimados, un gusto de nuevo y nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Buenas Hasta luego, tardes. profe, gracias. Chao. Chao, Profe. profe, muchas gracias. Gracias, profe. Buen día. Igualmente. Gracias. Gabriel, aquí Gracias, tu profe. consulta, aquí me quedo. Buenas tardes. No sé qué Profe, vas a ¿cómo esperar. está? Bien, y vos, Jimena, qué dicha que estás ahí conectada. Qué bueno que estás por ahí. Bien, Acabo por de, dicha. acabo de recibir un mensaje de la compañera de la Escuela Estadística que ve asuntos estudiantiles, Jimena. Ujú. Ella es la que gestiona estas cosas y disculpa que se haya hecho un enredo ahí otra vez. Ok, no, tranquilo. Lo Ahí, importante es nada más que se haga antes de, o sea, esta semana para poder hacer la matrícula de aprovechamiento. yo te Que pediría todavía hay un- que vaya, o sea, ella me acaba de decir que acaba de volver a enviar no sé, el oficio o lo que correspondía, porque ya dice que ya lo había enviado, la gestión, Ok. porque yo le comenté cuando vos me mandaste el primer correo. Ujú, Este, ujú. entonces, yo espero y supongo que ya debería estar. Ahorita me acabo de fijar y todavía no está reflejado, pero si no, lo que voy a hacer, si ya la escuela de estadística mandó la rectificación, entonces voy a llamar a registro propiamente para que por favor Por favor, sí, revisen el caso. sí. En caso de emergencia, no sé, No Jimena, sé, sí, registro no lo está actualizando. sí, en caso de emergencia, si en estos días no se está resolviendo, podría buscar contactar en la Escuela Estadística de Rosaura Molina, que es la encargada de esos Ok. temas de asuntos estudiantiles. Entonces, o sea, ella lo tiene muy presente el caso. De hecho, me preguntó una vez si eras vos la que estaba intentando hacer eso. Ok, sí, perfecto. Entonces voy a estar atenta y más bien voy a hablar con registro en todo caso esta semana si veo que que no sale, porque sí, es para poder hacer la matrícula, porque si no, no puedo. Sí, claro, si no, no vas a estar en el curso. De acuerdo. Sí, sí, Ujú. ahí me avisas cualquier cosa, pero espero que sí. Que resuelva. Perfecto, profe. Entonces, muchas gracias. Entonces, voy a estar atenta. Nada más quería hablar con usted precisamente para confirmar como por dónde iba el proceso, pero ya, como ya sabemos que está ahí,
Rosaura Molina me dice que es la encargada. Sí, exacto. Ok. Rosaura Molina. Perfecto. Muchas gracias, profe. Muy amable. Bueno, con mucho gusto, Jimena, que estés bien. Bueno, buena tarde. Buenas tardes. Hola, Gabriel. ¿Se escucha? Sí, señor. Profe, es que tengo una pregunta. Me pregunto que se podría volver las diapositivas. Yo le digo, ¿cuál? Es en el cuadro que usamos, el del abstencionismo. Aquí. Ahí en el siguiente que le sacó la esperanza fue, es que no se me perdía el momento. ¿Me podría explicar cómo fue que sacó los Sí. números? Sí, claro. Lo que haces es partir de que la distribución a nivel total población Ujú. es una proporción de 30 entre 100, o sea, 30% son abstencionistas. Si no hubiera relación entre abstencionismo y nivel educativo, en ambos grupos debería ser 30% de cada uno de los totales, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que haces es 30%, o sea, es 30 entre 100 por 45. Es decir, 30% de 45, entonces deberían ser abstencionistas en este grupo. Y el 30% de 55 también. Ok, es 30 por 30, no, 30 entre 100. Ajá. Y Es decir, después, el total de personas que se abstienen dividido ajá, entre el total de personas multiplicado por el total de personas que no tienen secundaria. y los que tienen secundaria, ¿verdad? O sea, lo que sí es que las proporciones son iguales en ambos grupos que a nivel total. Ok, excelente, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Gabriel. Eso era. Eso era. Bueno, buenísimo. Que Pero esté bien, buenas buenas tardes. tardes. Chao. María José, ¿vos querías comentarme algo? Hola, hola.